no es que hay una intervención nuestra. Bueno, eso, digamos, pues así me preguntaban. ¿Dónde se consigue? Ahí está, todos los jueves en la marcha de las madres. Y ayer estuvo Fabián Grillo, el papá de Pablo. Estuvo Fabián ayer. Hablando, digamos, otro caso de poner el cuerpo. Literalmente. Literalmente. Saludemos y sumemos a estos temas también a Carlos Raimundi, que ya está en línea, ex embajador argentino ante la OEA también, especialista en temas internacionales, escritor. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Nicolás, hola Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto muy grande conversar con ustedes. Para nosotros, Carlos, para nosotros charlar con vos. Hay muchos temas que te queríamos consultar cerrando esta nueva semana que tienen que ver con el plano de lo internacional y de la Argentina frente a la geopolítica. Pero antes de eso, quería sumarte a esto que estábamos hablando recién. ¿Qué mirada tenés, ¿no? Después de este nuevo 1 de mayo sobre lo que está pasando con el mundo del trabajo, las cosas que hay que actualizar, los debates que hay que darse también en el plano sindical, gremial? ¿Qué ves de eso? Mira, lo primero que vi el miércoles pasado, cuando estuve en la movilización y recorriéndola mucho, es que cuando la CGT decide movilizar, tiene capacidad de hacer movilizaciones muy grandes, y si lo ha hecho 2 veces en pocas semanas, porque tuvimos el paro general de principios de abril y ahora, no es porque los dirigentes estén demasiado convencidos, porque yo creo que hay dirigentes en la CGT, hay dirigentes extraordinarios, y como ha sucedido siempre, también hay dirigentes más complacientes, más colaboracionistas, con todos los gobiernos, independiente del signo del gobierno, que les resultaría más cómodo discutir aspectos de la reforma laboral con el gobierno, y sin embargo van a las marchas. ¿Y por qué van a las marchas? No por convicción, en algunos casos, sino porque están viendo una presión de las bases, un malestar en las bases cada vez más creciente, más importante, ¿no? Así que tanto desde el punto de vista de las bases de las y los trabajadores formales, porque estamos hablando de un universo que hace unos cuantos años englobaba el 80, el 90% de la fuerza del trabajo, pero hoy no. Por esto que estaban hablando ustedes cuando yo me pude conectar. Quiere decir que hay una capacidad de movilización muy grande, que si se tuviera la voluntad de que esa masa de trabajadores y trabajadoras que estaba el otro día tomaran conciencia de cómo está funcionando el plan económico, de la entrega, de lo que significa el crédito con el FMI, el saqueo del FMI, lo que significa el saqueo de las empresas energéticas, lo que significa el saqueo de los contratos de gas que se están haciendo, garantizando a partir del RIGI por 30 años la exportación continua de gas, aunque eso implique desabastecimiento interno. Si se hiciera un trabajo hacia las bases de trabajadores, se aumentaría la conciencia y se aumentaría la capacidad de organización y de movilización. Pero después el otro punto, tomando el tema, el Día del Trabajador, es que las cosas han cambiado mucho desde aquellas movilizaciones de Chicago que originaron el 1 de mayo, que originaron la jornada de 8 horas, porque hoy ser trabajador es algo muy distinto que formar parte de una gran clase social, de un gran movimiento organizado, por todo este nivel de informalidad, de trabajo no registrado que ustedes señalaban antes, ¿no? Entonces, a ese universo del trabajo no registrado, donde hay en algunos aspectos mucha pobreza, porque vos tenés el vendedor ambulante, por ejemplo, o tenés el pibe que pone la bicicleta para hacer los pedidos ya, pero también tenés mucha riqueza que se mueve en el ámbito informal, fundamentalmente a partir de la evasión de impuestos. Así que ahí hay que trabajar, porque ese es un universo nuevo, porque el trabajador informal, que no tiene un jefe, que no tiene un horario, estos chicos de 18, 20, 22, 23, que terminan una diplomatura, se contratan en una empresa global, trabajan con el exterior, no tienen una sede, no tienen una estructura jerárquica, no tienen sindicato, entonces se arman una mirada de la vida
y de la vida laboral en particular, diferente de la del trabajador registrado. Y ahí hay que tener un mensaje muy grande, porque el que capitalizó todo eso fue Milei. Así que ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer sobre ese universo, como también lo tenemos en el universo de la juventud, que ya no es la misma que cuando nació la Cámpora, por ejemplo, ¿no? Ahí, Carlos, con eso que decías recién, ¿qué te imaginás? ¿Te imaginás que eso hay que...? Porque hay un momento donde en ese video que circula ayer, ese audio que le dirige al PJ Nacional Cristina Fernández de Kirchner, dice algo en el orden de, bueno, no hay que meter la cabeza abajo de la tierra como la avestruz. Eso da a entender que nos estamos haciendo un poco los boludos. Yo tengo esta sensación desde la campaña del 2023, y me parece que 2 años después eso vuelve a estar muy presente. ¿A qué me refiero con esto? Con el tema de, bueno, viste, estamos en las internillas, nos debatimos sobre eso, vemos a quién acompaña más o menos cada dirigente gremial, cada estructura sindical, cuando se puede y más o menos nos ponemos de acuerdo, hacemos una movilización en conjunto, pero que después el programa y los temas de fondo no se están debatiendo y no se están sobre todo dando y entregando de cara a la ciudadanía. Porque también, tampoco creo que sirva que hablemos de la actualización del mundo del trabajo sin charlar esto y poner en diálogo a través de los medios, sea la radio de las madres, sea el medio que sea, el debate de, bueno, ¿a vos qué te pasa? 11 3200 0530, streaming de la radio de las madres. Contame a vos qué te pasa con el laburo. ¿Estás llegando a fin de mes o no llegás a fin de mes? ¿Podés pagar los servicios o no los podés pagar? ¿Sos monotributista o no sos monotributista? Porque también está pasando eso, incluso en la falta de representación. 6 millones de monotributistas en la República Argentina. Esto quiere decir que más del 40% de la gente que hoy está activa laboralmente es monotributista. Entonces digo, bueno, muchachos, si nadie sale a hablar, si no hay un dirigente o eso, bueno, evidentemente va a haber que empujar desde otros actores sociales para que eso suceda. Ayer miraba, Asociación de Monotributistas, hay una sola perdida con base no sé en dónde, que junta 300 afiliados y que cada tanto le levantan alguna nota en algún medio nacional. Entonces, evidentemente, se nos escapó completamente de las manos el mundo del trabajo y lo que es el laburo. Y si esto le pasa al peronismo, y bueno, muchachos, hay que, no sé, hay que actualizar o no sé, o inventemos otra cosa. Mira, Nico, la verdad que vos estás planteando un problema tan central que trasciende el tiempo de una entrevista de radio, ¿no? Así que lo que podemos hacer es tirar algún título. Estoy de acuerdo y comprometernos a volver a invitarte para que lo sigamos charlando acá en el piso, Carlos. Sí, cómo no, pero porque hay varias cosas. Primero, que hay toda una manera de vivir que tiene que ver con la tecnología, con cómo se está organizando el mundo, que tiende a fragmentar los sujetos sociales, no a unificar los sujetos sociales. Y eso lleva a replegarse en muchos casos en las salidas individuales, ¿no? Que eso ya no depende únicamente de la Argentina, es un modo de vida que está avanzando no en todo el mundo, en Occidente. Y por eso hay tantas crisis, ¿no? Ahora, el hecho de que haya gente que vive gracias a la desregulación de las normas, no necesariamente tiene que llevar al individualismo a ultranza. No es parte de nuestro mensaje, es volver a traer a esa gente a un mensaje solidario, a un campo solidario, a un campo donde está bien que se desregulen algunas cosas, porque podrían ser centros de negocios, de especulación, etcétera, pero también, al mismo tiempo, hay que ir regulando otras, hay que ir incorporando normas, derechos, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que reconstruir nuestro mensaje dirigido a ese nuevo sujeto social. El segundo, quizá una de las personas que se ha dado cuenta con más lucidez y con más anticipación de esto es la propia Cristina, porque cuando ella ha hecho sus cartas y hace sus tweets
denuncia las cuestiones macroeconómicas, pero al mismo tiempo dice, hay temas pendientes. Ella ahora está distribuyendo un cuadernillo a todo el Partido Justicialista, donde habla de aquello que se desordenó. ¿Te acordás que ella había dicho el partido se desordenó, Sí. el partido salió de cauce? Bueno, entonces dice, tenemos que plantear el tema de que estas nuevas formas de trabajo tienen que tener nuevas reglas, que no tiene que ver con la reforma laboral de pérdida de derechos, no es eso, pero sí cuando hay formas de trabajo, lugares de trabajo, estilos de trabajo, que son muy diferentes al trabajo en una industria metalúrgica, en una industria automotriz. Indudablemente hay que tener nuevas reglas, hay que rediscutir el Estado. Mirá, yo que estoy en la docencia en la universidad, tengo que decirte que indudablemente ha habido falencias en la educación, y ha habido falencias porque los chicos llegan con un nivel de falta de pensamiento crítico muy grande. Yo no les pido que piensen como yo cuando doy clase, lo que sí les pido es que ordenen una reflexión, un análisis, una mirada con herramientas propias, y es muy difícil, está muy difícil. Quiere decir que estamos en deuda con muchas cosas, y lo que sí coincido, tanto con vos como con otros dirigentes, es que entiendo perfectamente las razones que puede haber para alguna disputa de armado de listas, de quién pone más, quién pone menos. Pero eso entra en un segundo plano, porque la base de nuestro mensaje a la sociedad tiene que ser qué hacemos con estos temas. Tal cual, tal cual. ¿No? Y déjame decirte una última cosa. Otro tema, porque los derechos, las nuevas formas de trabajo, una reforma impositiva que hay que hacer, sin ninguna duda que hay que hacer una gran simplificación y una gran reforma impositiva, implica tener dinero para financiarla. Tal cual. Y esos son esos dólares que faltan, y no son únicamente los dólares que vienen de las exportaciones. Hay muchos dólares en la economía argentina que se llevan los monopolios, que evaden impuestos, que se benefician de la falta de control del comercio exterior, de la falta de control del Banco Central, que va a haber que capturarlos para el Estado. Va a haber que, ¿por qué? Porque te digo, las empresas energéticas facturan poniendo el megavatio a un valor y lo cobran 3 veces más. Quiere decir que están eludiendo una cantidad de dólares extraordinario, y ahí va a haber que tener muchísimo coraje para enfrentar esas cosas. Exacto. Entonces, creo que nosotros tenemos que hablar de estos temas y después conversar puertas adentro la composición de las listas, ¿no? No, tal cual, y aparte eso que decís, Carlos, es central porque hay debates laterales por fuera de esto que estamos hablando, que es lo central, que la sensación que hay después en la audiencia, porque uno lo lee en mensajes, o mismo la sensación que yo también me hago cargo, a veces puedo tener yo, o puede tener algún colega con el cual charlamos y demás, colegas con los que charlamos y demás en plural, es eso, es que, bueno, hay cosas con las que vos podés estar discutiendo solamente si ganás más de 2-3 palos por mes. Si no, no las estás discutiendo. El que está llegando con lo justo no está discutiendo un montón de cosas que por ahí sí le pasan a la dirigencia, y eso es lo que a veces también aleja, ¿no? O uno ve que también cuando recibe los mensajes es lo que está pasando, ¿no? A la hora de la reflexión. Carlos. Ahora, Nico, Sí. espera, pero déjame una cosa con esto, porque el gran problema, y ahí es cuando yo digo, parte de nuestra responsabilidad estuvo en no haber dado esa batalla durante los 4 años que estuvo el presidente Fernández, es que parte de esa gente que gana muchísimo menos que eso, aún así, vos la escuchás hablar y apoya a los que le quitaron esos derechos. A su verdugo, tal cual. Entonces, Sí. Entonces ahí hay un tema comunicacional, un tema de batalla cultural, que lejos de renunciar tenemos que darlo con más empeño y con más inteligencia que nunca, sabiendo que no podemos reproducir los debates del pasado porque hay nuevas tecnologías, nuevos hábitos, pero que tenemos que enfocar ahí, porque no puede ser que la gente que se ha perjudicado con este modelo neoliberal lo sostenga, digamos, ¿no? Y lo sostiene porque está intoxicada, creyendo que la economía funciona bien, que está ordenada, que no hay riesgo país. Y lógico que no hay riesgo país, porque el riesgo país es una medición que inventan los grupos de poder
que se están quedando con el país y que Claro. por lo tanto no corren ningún riesgo. El riesgo lo corre el pibe que anda en motito y lo pueden atropellar porque trabaja 12 horas por día, o lo paga el tipo que se quedó sin laburo porque le paralizaron la obra pública. Tal cual. Sí. Así como también también genera mucha empatía y mucha emoción a veces escuchar al que tampoco está ganando ni un tercio de eso que decíamos recién, tampoco llega, y así todo dice, che, pará, tenemos que pensar en algo colectivo que también incluya al otro, porque mi abuela o mi viejo no está pudiendo comprar los remedios. Carlos, cierro diciendo que mañana se está presentando tu libro, que era el motivo del llamado, pero evidentemente hay muchas cosas para hablar. La noble igualdad, honrar la memoria, no vivir de recuerdos. Igual está, digamos que atravesada la charla que tuvimos recién con este subtítulo, acercándonos a ediciones. Mañana se presenta en la Feria del Libro, Carlos, así que queríamos comentarlo, y bueno, la próxima seguimos charlando. Me gustó eso de volver a invitarlo un día a Carlos, porque hay debate que Sí. se abren, porque me quedé pensando algo, lo del debate interno en la confección de las listas. Uh-huh. Yo a veces creo que la confección de las listas puede ser tan importante como el debate interno, para que después en esas listas no haya diputados o diputadas que te voten a favor del acuerdo con el fondo, Por que es lo ejemplo. que te voltea todo lo que... Sí, ¿no? por supuesto. Pero No, sería- pero Gustavo, Mirá, sería fabuloso un día. Una Sí. cosa, yo creo que podemos discutir muchas cosas. Una sola no negocio, que es el coraje y la valentía para enfrentar los intereses que hay que enfrentar. Claro, lo sé. Y con ese perfil hay que armar las listas. Lo que sí me parece una picardía es discutir al interior cuando vos tenés en esencia el mismo proyecto, ¿no? Ahí hay que tratar de tender puentes y no de cavar trincheras, ¿no? Sí, totalmente. Cuando lo tenés a Lorenzetti, como decíamos antes, jugando como está jugando, en las últimas declaraciones, Sí. pero es para seguir charlando. Sí. Mañana Sí, te cómo vemos no, ahí en la me feria. encantaría. Un abrazo Me encantaría. como siempre. Un abrazo. Abrazo, Carlos, abrazo. Ahí estaba Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la OEA, que está presentando su nuevo libro, La Noble Igualdad. Lo van a poder ver mañana, ahí presentándolo en la Feria del Libro, acercándonos ediciones. Así que, bueno, va un abrazo, y mañana hay compromiso en la feria. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp